Bueno, vamos en esta noche entonces a entrar en materia. Hace 8 días no se hizo servicio, no hubo servicio. ¿Saben qué, iglesia? Que eso es como buen ejercicio para que muchos por un momentico sientan lo que sienten sus pastores cuando preparan una prédica, cuando todo un grupo de alabanza prepara, cuando todo está preparado y ustedes no vienen porque me cogió tarde, porque tengo sueño, porque hay trabajo que hacer, porque sí, porque no, etc. Entonces, bueno que de vez en cuando se sienta, ¿cierto? Qué bueno que esté abierto el lugar donde nos congregamos todo el tiempo, pero pues a veces como que es bueno un pellizquito. Mi amada iglesia del Señor, vamos a continuar con la prédica de hace 15 días. Hoy es la segunda parte de la prédica de llamado, escogido y fiel. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron hace 15 días? ¿Cuántos? Llamado, escogido y fiel. Hablamos de varias cositas muy importantes. Hablamos de cómo ganar la aprobación de Dios y hablamos de las multitudes que seguían al Señor Jesús, hablamos de los 70, de los 12 y quedamos en los íntimos que fueron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. También hablamos de cómo ganar la aprobación de Dios. Hablamos de procurar el bien de otros. Hablamos de pasar las pruebas de Dios. Quedamos en el punto 3, no sea distraído por el mundo. Ahí hablamos de varias cositas. Y quedamos, para terminar ese punto, en la cita bíblica de 2 de Timoteo 2:3. Vamos a mirar 2 de Timoteo 2:3 en la versión del lenguaje actual. En la Reina Valera dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo habla mucho de los soldados, ¿no? En Efesios miramos la armadura de un soldado romano, pero en el plano espiritual, en el contexto espiritual. Y acá está hablando, dice: tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. En la traducción del lenguaje actual, debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por Él. No a sufrir por el novio o por la novia, no a sufrir porque bajó el dólar o subió el dólar, no a sufrir por cosas temporales, sino a sufrir por Cristo. Pero muchas personas confunden y dicen: no, es que estoy pasando una calamidad, es que por Cristo, no, por Cristo, no, hermano. Usted no está sufriendo por Cristo, está sufriendo porque usted quiere, está sufriendo porque a usted le parece que eso es una penalidad. Pero si estudiamos la vida de los apóstoles, nosotros realmente no sufrimos por Cristo. ¿O cuántos aquí hemos sido perseguidos por Cristo? ¿A cuántos nos han amenazado por Cristo? A ninguno, ¿verdad? Y así que más bien tenemos que olvidar todo y estar dispuestos a soportar algunas dificultades si queremos ser discípulos de Jesús. Y para mí realmente no es sufrimiento, sino
es una forma del Señor moldear nuestro carácter para aprender obediencia. Y que cuando yo aprendo obediencia, soy bendecida o soy bendecido. Y con esto terminaríamos el punto 3 y pasaríamos al punto 4. El punto 4 es: ponga la mente en las cosas de arriba. ¿Dónde debemos de poner nuestra mente? En las cosas de arriba. Pero, qué bueno decirlo, pero qué bueno mejor vivirlo. Poner nuestra mente en las cosas de arriba. Juan David, venga un momentico. Bien. Quiero ponerles un pequeño ejemplo. No, pero no hablo un pequeño ejemplo por mi sobrino, no, es que él me va a tener el micrófono. Entonces, amada iglesia, les quiero poner un ejemplo. No me tape tanto. Esto que ustedes ven aquí es una bandita de goma, ¿cierto? Así como esta bandita de goma la estiramos, así nuestras mentes pueden ir y participar de las cosas del mundo para las cosas necesarias o básicas que nosotros necesitamos vivir aquí en esta tierra. Entonces, podemos ir a participar de las cosas del mundo para las cosas necesarias, básicas que necesitamos para vivir en esta tierra. Pero una vez que ya hemos aprendido o participado de esas cosas, debemos volver, así como esta banda vuelve a su estado normal, nosotros debemos de volver a tener nuestra mente ocupada en las cosas de Cristo y en la eternidad. ¿Me comprenden? ¿Me comprendieron lo de la bandita? ¿Cuántos queremos estar mejor así en el estado normal de la bandita de goma? Y no con la mente estirada por allá todo el tiempo en cosas que no nos competen. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Gracias, Juan David. Lo que pasa es que en Colosenses 3:2 Pablo dice, poner la mira en las cosas y no en las de la. Y resulta que ese ejemplo, así como la bandita de goma se estira, lo hace por un tiempo, porque todos sabemos que si yo llego y estiro y estiro y estiro esto, va a llegar un momento en que se revienta, ¿cierto? Y así nos puede pasar a nosotros si pasamos todo el tiempo más buscando las cosas del mundo que las cosas de Dios. Llega un momento en que la bandita de goma se rompe y llega un momento en que nosotros también nos quebramos. Llega un momento en que viene la prueba o viene cualquier dificultad y nos derrumbamos por completo porque no hemos tenido nuestra mente puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. No hemos buscado la sabiduría de Dios, no hemos buscado la guía de Dios, sino hemos buscado la guía de los hombres y cómo actúan las personas sin Cristo. Es increíble que personas que han buscado una consejería y se han congregado por un tiempo, porque las cosas no les salieron como ellos querían, se van, emigran. ¿Por qué? Porque estaban buscando una solución flash al problema que tenían y no tenían la mente puesta en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. O porque una persona humanamente nos falló, o dos, o tres, y le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de cómo actuamos los seres humanos. Nunca Dios tiene la culpa de cómo nosotros actuamos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar.
Entonces, así como esa bandita de goma, nosotros debemos siempre querer estar en el estado normal, tener nuestra mente en las cosas de Dios. Quinto, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser, ¿qué, iglesia? Diligentes. En 2 de Timoteo 2:4, la tengo en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo 2:4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Leí varias versiones y me gustó mucho esta, porque dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y ahí se está hablando de una forma literal, pero nosotros lo traemos al plano espiritual. Si nosotros, como soldados del ejército de Dios, nos enredamos en las cosas del mundo, no vamos a agradar al que nos reclutó. ¿Quién nos reclutó a nosotros? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Atanasio? Jesucristo. ¿Quién? No nos duela la boca para decir Jesucristo. De así que Pablo le estaba haciendo una recomendación a Timoteo. Y eso no quiere decir que nosotros no podemos vivir y hacer todas las cosas que debe hacer una persona aquí en la tierra. Pero nuestra mente todo el tiempo y nuestra visión, nuestro hacer y nuestro quehacer siempre debe estar dado para darle la gloria a Dios. Pablo volvió a decirle a Timoteo en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y saben que ahí no le estaba diciendo cómo debería ser el salvo, sino cómo debería agradar al Señor, ser un soldado efectivo en el ejército de Dios. Y desafortunadamente mucha iglesia cree que ser un soldado efectivo es venir todos los días a un lugar, las personas congregantes a este lugar o a cualquier lugar donde se congrega la iglesia de Cristo, ir de pronto todos los días, estar en un servicio, ir a los ayunos, si se hacen vigilias, ir a las vigilias, ir a todo lo que hacen en la iglesia, y que así voy a ser un obrero aprobado. Y no es lo que el Señor está enseñando, no es lo que ahí está diciendo Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué, iglesia? Timoteo ya había sido aceptado por Dios. Ahora necesitaba ser diligente o cuidadoso en ganar su aprobación. Necesitaba diligencia, ser cuidadoso para ganar la aprobación de Dios. Los que estuvieron hace 15 días se acuerdan el ejemplo que el Señor me daba de que cuando nosotros vamos a presentarnos a la universidad o a un trabajo, a una empresa, ahorita en varias empresas, pero sobre todo en universidades, bueno, va uno y presenta entrevista, el examen de admisión, llena un formulario, hay una entrevista con psicólogo o psicóloga, y bueno, ya por último le dicen, usted es aceptado. Pero acordémonos que el hecho de que usted sea aceptado no quiere decir que usted fue aprobado. Usted está feliz, está, mejor dicho, que no se cambia por nadie porque me aceptaron en la universidad, pero de ahí a ser aprobado hay un gran trecho, hay un gran camino por recorrer. Es donde empiezan los desvelos,
es donde empiezan los trabajos extras, donde empieza a veces que, ¿qué hacemos que no hay para esto? Me pidieron tal cosa, me pidieron allí. Pero si somos diligentes, sabios y cuidadosos, vamos a salir aprobados. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. El hecho de que yo un día haya hecho una oración y haya dicho, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y Señor, yo permito que tú seas, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Pablo le estaba hablando a Timoteo, sé diligente y sé cuidadoso. Tú empiezas aquí a vivir una nueva vida. Tú no puedes seguir andando como cualquiera. Y si vamos al texto que estamos mirando, está todavía ahí. Un soldado no se puede enredar en las cosas civiles, porque un soldado tiene que estar atento allí en el batallón donde esté, porque no se sabe en qué momento lo van a llamar, lo van a mandar a otro lado donde hay una necesidad apremiante. De así que el soldado tiene que estar las 24 horas disponible. El soldado tiene que estar apercibido. El soldado tiene que estar preparado. Puedo hablar con un poquito de conocimiento al respecto por mi sobrino amado. Supe algunas cosas. ¿Por qué? Porque los que han prestado el servicio no pueden hacer como muchos jóvenes hoy en día que se levantan a las 9 o 10 de la mañana. Tienen que levantarse a las 5 de la mañana o a las 4 o 4 y media de la mañana. Dice David a las 3, bueno, a las 3 de la mañana. Muchas veces no los dejaban dormir cuando había acuartelamiento. Sí, Juan David, uy, aprendí. Si estaban almorzando o cenando y había alguna urgencia, deje el plato ahí y salga corriendo. Y todo el tiempo estar bajo sujeción. ¿Qué es lo que a la iglesia de Cristo le falta mucho? Sujeción. Entonces, si le decían al soldado Ruperto, vaya hasta la esquina y traiga algo, usted no podía decir, ahorita voy. Si se me antoja, lo hago. Espere que estoy mirando aquí tal cosa. Es que duele por acá. No, a usted le dan una orden y es ya, es para allá. Y eso es lo que falta a nosotros, la iglesia de Cristo, ser disciplinados. Nos falta mucha disciplina. Nos falta a nosotros realmente tener hábitos que bendigan nuestras vidas y bendigan nuestro entorno. Y a uno le parece terrible, uno dice, ay, pobrecito, Dios, pobrecito los muchachos, no los dejan dormir, mire lo que los ponen a hacer, mire esto, mire aquello. Pero tristemente en este tiempo, la iglesia de Cristo está tan mal acostumbrada que creemos, que creemos que todo es como el horno a microondas, que todo es para allá, y si no me da el Señor lo que le estoy pidiendo, hago pataleta y Señor, o me da esa chupeta o me da esa chupeta, es cuando yo quiera. Y el Señor dice, no, mi amigo, no está ni tibio, así no son las cosas. Cuando le estaba diciendo, Pablo exhortaba a Timoteo, él sabía por qué se lo decía. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso está en 1 Timoteo 1:12. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, gratitud de Pablo por la misericordia de Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó
para servirlo. Tremenda esa palabra. Él me consideró que digno de confianza. Uy, Señor. Cuando yo leí eso, yo dije, ¡ah! Dios mío, o sea, por un momentico pensemos en esa palabra, iglesia. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A veces creemos que servirle al Señor, ay sí, yo quiero servirle al Señor, ay yo también, yo. Pero no entendemos la responsabilidad que es servirle al Señor con amor, con esfuerzo, con dedicación, con consagración. No servirle de cualquier manera a Él. Pablo estaba entre los llamados, escogidos y fieles. Y anhelaba que Timoteo también estuviera entre ese número. Dios nunca se compromete a sí mismo con nadie antes de probarlo. Dios nunca se compromete con nadie antes de probarlo. Y lo vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ay, hace 15 días. Estoy tan acostumbrada. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿No se acuerdan? Sí, iglesia. De todos los hombres, y que todos esos hombres quedaron solamente 300. El relato que nos da las escrituras con relación a la prueba de ciertos hombres, algunos de los cuales fueron aprobados y otros rechazados, puede ser de gran valor para nosotros, pues fue escrito para nuestra propia instrucción. Todo lo que nosotros leemos en la palabra es para que nosotros aprendamos y para que ojalá no volviéramos a repetir el mismo error. Pero sucede que nosotros decimos, uy, pero el pueblo de Israel, ¿cómo no iba a actuar? ¿Cómo no le iba a agradecer al Señor? ¿Cómo no iba a hacer eso? Y a veces hablamos y nos ufanamos de ellos y vamos a ver nuestras vidas y estamos igual de testarudos, igual de necios. Estamos dando vueltas en un mismo asunto y no tenemos a veces esa fuerza, ese carácter de resolver cosas que a veces son de solamente decir sí o decir no. Necesitamos entender realmente qué es lo que el Señor nos pide, del agrado o no del agrado de Dios. En el Nuevo Testamento leemos uno de quien el Padre se complació y también de un grupo de personas de quienes Él no se agradó. Un estudio de este contraste es muy interesante. No sé quién, bueno, los que hayan leído en Números y se acuerdan de cuando se formaron las tribus y cuando el Señor le dio la orden de que se hicieran por grupos para las guerras, y hubieron 603,000 soldados más o menos que murieron, que perecieron en el desierto por su incredulidad. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 10, 1, 9, que ahí está. 1 Corintios 10, 1, 9 dice: obedezcamos y adoremos solo a Dios. Esta es la traducción lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros, ¿quién es iglesia?
nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Yo creo que más clara no puede ser la palabra, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de explicarla. Según el texto que acabamos de leer, dice que todo está escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y algunos nos ufanamos, ay, pero yo no tengo ídolos en mi casa, no tengo nada colgado en mi casa. Pero a veces tenemos más ídolos en el corazón que colgados en la casa. Ídolos por doquier, ídolos por montones. De así que es bueno que volvamos a leer estos textos en casa y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos muestre en qué estamos nosotros fallando. A veces podemos tener problemas en el área sexual y tapamos, cubrimos y eso yo lo manejo, eso ahí por ahí vi unos videos cómo hacer y qué hacer. No, la única fuente es Dios. La única fuente se llama Jesucristo. Y si tú necesitas alguna ayuda, si por accidente empezaste a mirar pornografía o por curiosidad o qué sé yo y se ha vuelto un hábito, busca ayuda. Tienes un pastor, tienes aquí líderes, hombres de Dios, jóvenes que están aquí, aún hombres maduros. Hasta por un libro que leí, mujeres pueden caer en eso sin darse en cuenta. Cuando se dan cuenta están como el que prueba la droga, la marihuana, la cocaína por pura curiosidad. Y cuando se dan cuenta, están totalmente envueltos. Iglesia, y sabe que nosotros podemos engañar a los pastores, podemos engañar al que sea, pero la palabra es clara y dice, Dios no puede ser burlado, porque de lo que tú sembrares, eso segarás. Dios no puede ser burlado. Lo que tú haces allá en el baño, lo que tú haces allá en casa cuando nadie está, o en un parque o en cualquier otro lado, Dios sí lo está viendo. Pero también el Señor dice que Dios conoce, pero Dios también anhela que seamos sanados. Y la palabra del Señor dice que Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Entonces, si tú estás metido en un problema X, Y o Z, Él va a conceder la petición de mi corazón. Si yo voy a Él y le digo, ¿sabes qué, papá? Padre, tengo este problema y sé que a ti no te agrada esta situación, Señor. Yo sé que esto no es de tu agrado y yo necesito tu ayuda urgente. Espíritu Santo de Dios, muéstrame, ilumíname con quién puedo ir a que me ayude. Pero necesito antes que la ayuda de ese pastor, de esa pastora, de ese líder, necesito tu ayuda. Yo necesito que tú arranques ese deseo que hay en mi corazón. Porque esa cita bíblica que Él concederá los anhelos de nuestro corazón no es solamente para, es que yo quiero un carro, una camioneta, quiero 3 fincas, quiero 5 carros. No, los anhelos de nuestro corazón deben primar en lo espiritual, en lo que realmente vale, en lo eterno, porque acuérdense que nosotros somos peregrinos, estamos como pasajeros. De así que nosotros debemos de procurar, iglesia amada del Señor, arreglar las cosas en el camino. Todos, su pastora está en un proceso y todos, absolutamente todos tenemos cosas que arreglar, pero también tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decirle, Señor, tengo esta situación, yo necesito que tú me ayudes en esa situación. Tu palabra dice, Señor, que tú concederás los anhelos de mi corazón, Señor,
ayúdame, Padre, yo quiero realmente, Señor, ser honesta contigo. Todos tenemos diferentes problemas. Acuérdense de la cita bíblica que les he enseñado, que ya algunas hermanas sobre todo se lo saben. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Guárdame de la soberbia, que la soberbia no se enseñoree de mí. ¿Saben qué, iglesia? Yo oro con ese versículo, pero ¿saben qué, iglesia? ¿Por qué dice ese versículo ahorita en este momento que lo estoy parafraseando? Que la soberbia no se enseñoree de mí, iglesia. Porque a veces por la soberbia, tú y yo no reconocemos que tenemos un problema delante del Señor, un problema de adicción. Y ahorita tenemos adicciones a muchísimas cosas y a veces no nos damos cuenta. Si nosotros realmente entendiéramos qué es tener nuestra mente en las cosas de arriba y no aquí. Hay personas en Bogotá con las que reía alguien jocosamente, decía, es que nosotros los cristianos no bebemos pero comemos, pero yo leía en Proverbios que la glotonería es pecado también, como la borrachera. O sea, porque hay personas que comen y no se sacian y quieren seguir comiendo y vuelven y comen y uno dice, pero por favor, la comida puede llegar y la comida es una bendición, pero todo bien administrado es una bendición, pero cuando ya es una adicción, ya es otra cosa. La televisión, iglesia, ustedes saben que su pastor ha poco de televisión, pero pues procuro a veces acompañar la familia, algo, pero no, eso yo hago el deber, pero pierdo. Pero muchas personas la televisión se les vuelve un ídolo. El teléfono es otro ídolo. Y muchas cosas se les vuelven un ídolo. Hay muchas cosas, iglesia. Por eso le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, no te enredes en los asuntos de esta tierra, amigo, porque vas a salir perdiendo. Por favor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe qué, iglesia? Tú puedes estar en tu oficina, tú puedes estar manejando tu auto, tú puedes estar caminando, tú puedes estar ama de casa, cocinando, pues, y tú puedes estar hablando con Cristo. Pero a veces nosotros le damos más importancia a las cosas de este mundo que son pasajeras. La palabra a mí me dice que el hombre es como la hierba, que hoy está y mañana ya desaparece. Y nosotros creemos que eso vamos a tener tiempo y entonces por eso hacemos planes y hacemos y deshacemos y es que vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Si usted no ha puesto eso en las manos del Señor, olvídese. Cuando menos piense, su castillo se va a desboronar. Nuestra casa tiene que estar edificada sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Amada iglesia del Señor, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel hizo, porque el pueblo de Israel fue muy desagradecido, incrédulo, no tuvo confianza en su Señor, pero a pesar de todo, Dios continuó siendo compasivo con ellos, a pesar de sus quejas. Él les proveyó para sus necesidades. La palabra dice que sus zapatos, sus vestidos no se envejecieron. Y les dio comida todo el tiempo. Cuando necesitaron agua, ¿qué le dijo? El Señor les dijo, muéranse de sed. No, ¿qué hizo? Abrió una roca para que bebieran agua. A pesar de ser un pueblo tan necio, que todo el tiempo que hacían se quejaban, murmuraban. Pero Moisés, ¿qué le pasó? Pero mejor nos hubiéramos quedado allí. Pero mire todo, ¿cómo así que el Señor nos está mandando solo maná? Pero mejor pudiéramos comer eso.
En cambio, nosotros sí somos muy agradecidos. Nosotros sí todo el tiempo, Señor, gracias porque hoy pude comer eso. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por el techo. Gracias por la cama donde descanso. Gracias, Señor, porque tengo agua fresca para bañarme. Porque tengo dinero para comprar jabón y champú. Iglesia, eso parece como, ay, pastora, usted dando gracias por esas bobadas. Iglesia, hay mucha gente que no tiene para esas bobadas. Y nosotros debemos de ser agradecidos. Cuando tú te estás duchando, debes decirle, Señor, gracias porque tengo un baño digno, una ducha y tengo cómo bañarme. Tengo una casa. Iglesia, lo que más Dios anhela de nosotros es ser agradecidos. Agradecidos por el vestido que tengo puesto, ser agradecido. Por este lugar soy agradecida. Bendigo al dueño de este lugar. Le doy gracias al Señor. Con todo y eso, iglesia, Dios sanó todas las enfermedades de ellos. Dice que en sus tribus no hubo enfermedades. Salmo 105, 37. Salmo 105, 37. Salmo 105, 30. Gracias. Dice, versículo 36, Dios hirió de muerte a los mejores jóvenes egipcios. En todo el país murió el hijo mayor de cada familia. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue, no? Y en el 37 dice, en cambio a nuestros abuelos los hizo salir de Egipto cargados de plata y de oro sin que nada se los impidiera. ¿Ustedes saben por qué fue que los egipcios le dieron plata y oro? Porque ya tenían miedo de que el pueblo de Israel siguieran ahí, porque acuérdense de las plagas. Entonces dijeron, mire, les damos lo que tenemos, pero váyanse, váyanse, no los queremos ver más. Se habían muerto los primogénitos de cada familia egipcia. O sea, ellos le dijeron, tomen lo que tenemos, pero váyanse, váyanse. Porque los habían tenido en esclavitud. Pero la mente del pueblo de Israel era nuestra mente es tan limitada y tan finita que ellos no entendieron semejante regalo que el Señor les estaba haciendo. Porque era el Señor mismo colocando en esas personas que hicieran eso con ellos para que se fueran bendecidos. Pero no faltó poco tiempo para ellos ya estar renegando, estar alegando y estar murmurando. Dios hizo múltiples milagros a favor del pueblo de Israel. De hecho, ningún grupo de personas en la historia del mundo jamás ha visto tantos milagros como los que vieron aquellos israelitas incrédulos. Hebreos 3:17. Y con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años, pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. Fíjense que el Señor hizo tantos milagros con ellos, pero ellos no creyeron. Y aquí los que han leído la palabra y han leído el Antiguo Testamento, sabemos que fue milagro tras milagro. El Señor no los desamparó por un minuto. Todo el tiempo Él estuvo con ellos. Él estaba pendiente de ellos, pero ellos realmente no entendieron. Y dice la palabra, con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años, pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? La incredulidad, iglesia. La incredulidad fue el pecado de Israel. La incredulidad. Por eso quedaron muchísimos en el desierto tendidos. Y ¿saben qué, iglesia? Que podemos decir, como decimos hoy en el adagio popular, que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Y podemos ver que este pueblo, aunque no creía, Dios les respondía, Dios les proveía, Dios les daba, aunque ellos no creían.
Esto nos enseña que Dios contesta las oraciones de los creyentes que son carnales también y que Él les suple sus necesidades terrenales aún de manera sobrenatural si es necesario. O sea, el hecho de que a mí me responda el Señor una oración no quiere decir que yo estoy 10 sobre 10, porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Entonces, si nosotros hemos visto milagros, eso no quiere decir de que estamos muy bien. ¿Sabe qué, iglesia? Que los milagros no son una garantía. Los milagros no son una garantía. Jesús también nos amonestó que el día del juicio final muchos de los que hayan efectuado milagros en su nombre serán rechazados y descalificados porque vivieron en pecado. Mateo 7, 22, 23. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Uy, Señor, que el Señor nos guarde de que nosotros escuchemos algo así. ¿Por qué, iglesia? Porque si nosotros tenemos dones y tenemos talentos, no es porque tú eres bueno ni porque yo soy buena y soy la más santita, no, es porque Dios me quiso dar un don, pero eso no significa que yo soy la ungida y la escogida, no, iglesia, de eso no se trata. Dios nos da dones como a Él le place, como Él quiere. Muchos cuando están apenas como niños espirituales y el Señor lo usa para ir a sanar a una persona y eso, ¡ay! Oré por fulano de tal y se sanó y les parece tremendo. Y bueno, lloró por esa persona y se sanó, pero el otro día está enojadísimo con la familia, está enojadísimo con el jefe, está, mejor dicho, con un vocabulario súper terrible. Al otro día está murmurando de aquí, está murmurando de allí. Es que para el Señor no son los dones, no es que tú y fuiste y liberaste a un endemoniado y fuiste sana. No, lo que al Señor le importa es cómo estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Obviamente Él se estaba refiriendo a predicadores y sanadores cristianos quienes realizan milagros genuinos en su nombre, de las palabras de Jesús, que viene a ser evidente que muchos de esos hombres, unos cuantos que ejercen esos ministerios de milagros, practican el pecado en sus vidas privadas, en su forma de pensar, en sus actitudes. Estos pecados ocultos serán sacados a la luz en el tribunal de Cristo, si tal vez no antes. La operación de milagros de por sí no es una indicación de que el hombre sea aprobado por Dios. Iglesia amada, nosotros tenemos que entender eso, o si no, de lo contrario vamos a ser engañados, porque a mí la palabra me enseña que en los últimos tiempos van a venir de allí, van a venir de allá, van a venir de por acá, van a haber milagros, los que ustedes quieran, iglesia, y la gente se va a deslumbrar y va a decir, ay, pero ese fulano nomás se hace eso y ya, mejor dicho, eso cae en chispas, eso cae de candela, eso tremendo. Pero no se preocupan por saber quién es ese fulano, de dónde viene, cómo es su vida. Pienso yo y se me viene ahorita, si cada uno de nosotros fuéramos tan inteligentes, al menos nosotros, la Iglesia de Cristo, y antes de ir a votar por un sujeto a la presidencia, a la alcaldía o al que sea, indagáramos de dónde es, quién es su familia, cómo es su comportamiento, realmente vale la pena, cómo es su descendencia, pero no, a uno viene y le dicen, no, fulano, sutano, mire que eso no sé qué, va a dar tal cosa, va a dar por aquí, va a dar por ahí, uno ahí, sí, votemos por eso, y después está uno. Resulta que no es
por lo que esa persona hace, no, esa persona hace, es por lo que, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Cómo es esa persona? Eso es lo que el Señor está hablando. Es quién es esa persona realmente. En contraste con los israelitas del Antiguo Testamento, de quienes Dios no se agradó, leemos de Jesús en el Nuevo Testamento que el Padre se agradó de él a lo sumo. Cuando Jesús cumplió la edad de los 30 años, el Padre habló desde el cielo públicamente lo siguiente respecto a él. Mateo 3:17. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. ¿Cuántos queremos que el Señor diga eso de nosotros? Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy contento con él. Yo anhelo, yo Marta anhelo que Dios diga eso de mí. Ni me falta tanto, iglesia, pero yo lo anhelo, yo lo quiero. Y bueno, yo creo que vamos a terminar, porque en Mateo 3:17, en la otra versión dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es hermoso, iglesia, porque nosotros no hemos entendido lo que esta palabra quiere decir. Porque si nosotros nos damos cuenta, esto fue dicho antes de que Jesús hubiera hecho ni un solo milagro. En ese momento el Señor ni había hecho milagros ni había predicado. ¿Sí entendemos? Cuando Jesús dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ni había hecho Jesús milagros ni había predicado. De así que, iglesia, Marta, que les está predicando hoy, y ustedes, hermanos preciosos que están ahí sentados, no es por el ministerio de multitudes o por tantas cosas que podamos hacer, sino por cómo vivió su vida usted como hijo, como esposa, como esposo, como abuelo, como abuela, como tía, como tío, etcétera, etcétera. Como empresario o como empleado, como vecino, cómo vivió usted su vida. Porque ahí el Señor Jesucristo le dijo a Jesús, Dios Padre le dijo a Jesucristo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, pero no había hecho nada. Hasta ahí Jesús no había hecho nada. De así que no es por nuestro hacer, sino es por nuestro ser. Si entendimos eso, amada iglesia, si al menos entendimos eso hoy, yo me voy muy bendecida. Que nos quede esto muy claro. De así que no es por tu mucho hacer y venga, yo voy a hacer aquí, voy a poner allí, voy a traer eso, voy a eso. No. Es porque ¿quién es usted en su casa? ¿Realmente usted es la esposa que el Señor quiere que sea, la ama de casa que Dios quiere que sea? ¿Realmente usted es ese sacerdote, es ese hombre ejemplar, es ese hombre que es 10 sobre 10? Un hombre amoroso, un hombre detallista, un hombre que realmente vive la palabra, la cabeza del hogar, el que da testimonio con su hacer, con su pensar, con su actuar. Hijos amados, en esta noche, ¿realmente son hijos ustedes conforme a la palabra del Señor? Obedientes a sus padres, colaboradores y tantas cosas más. Y pues ahora sí, de verdad, punto final, queda pendiente para un tercer servicio. Este tema me apasiona, iglesia, porque nos dice la verdad. Padre Dios, yo te doy infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando que no es solamente estudiar tu palabra, meditarla, que no es solamente, Señor, hacer un instituto bíblico, hacer talleres, ir a congresos,
hacer devocionales, sino lo importante, lo que tú quieres, Señor, es que nosotros apliquemos la palabra a nuestras vidas, Señor. Que entendamos qué nos está pidiendo el Señor. Dios quiere que vivamos vidas de excelencia. Dios quiere que realmente representemos el reino de los cielos de una forma digna aquí en la tierra. Que yo pueda andar con mi mirada en alto. Que yo pueda realmente testificar de un Dios vivo. Que así como tú, mi Padre Dios, le dijiste a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, que así, Señor, lo puedas hacer con nosotros. Así, Señor, lo puedas hacer con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a examinarnos, Señor, a no seguir siendo hipócritas aquí en este lugar, Señor, porque a ti te interesa más cómo somos allá, Señor, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, Señor, es donde más tú, Señor, estás mirando cómo estamos viviendo el evangelio. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Qué ejemplo damos en casa? Eso es lo que a ti, Señor, más te interesa, Padre. La esencia de un verdadero cristianismo es, Señor, una vivencia las 24 horas del día. Te damos infinitas gracias en esta hora, mi Señor Jesucristo, por la paciencia infinita que has tenido con nosotros, por las oportunidades que nos das una y otra vez de resarcir, Señor, las cosas que estamos haciendo mal, porque tú eres un Padre de oportunidades, Señor. Porque aunque el justo cayere, Señor, Señor amado, tú, Señor de la gloria, por tu divina gracia y tu misericordia nos levantas. Pero, Señor, ayúdanos, Padre, a entender que la actitud, que el problema que tengamos cada uno de nosotros, Señor, entendamos, Padre, que necesitamos un verdadero arrepentimiento y apartarnos de la situación que estemos viviendo, Señor, y pedir tu gracia y tu favor para seguir adelante, para poder, Señor, vivir como tú quieres que vivamos. Yo te pido en esta hora, precioso Espíritu Santo de Dios, que así como Pablo le dijo a Timoteo, Señor, danos la fuerza necesaria, Señor, danos el discernimiento, danos la sabiduría y ayúdanos a vivir enteramente para ti, Señor amado. Que en lo que nosotros hagamos, Señor, Padre, brille la luz de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.